Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Continuamos con nuestra serie sobre una vida con propósito. Todos estos días el Señor nos ha hablado de que nacimos con un propósito, que tenemos un propósito en Él y que además su anhelo es que nosotros podamos cumplirlo. Pero ahora, vamos a ver qué es lo que se necesita para que ese propósito se cumpla. Y el título del día de hoy tiene que ver con centrados en la vida. Si no estamos centrados, si no estamos enfocados, pues definitivamente el propósito de Dios no se cumplirá. Y no porque Dios no quiera, sino porque se requiere de total disposición de nuestra parte para que ese propósito se cumpla. Entonces, estar centrados tiene que ver con estar enfocados. Todo lo contrario es estar distraído. Cuando estamos distraídos, cuando estamos pensando en cualquier cosa, cuando no estamos enfocados, cuando no estamos alineados con Dios, pues es imposible que se pueda cumplir ese propósito. Por eso es importante el entender que estar enfocados y no permitir distracciones en nuestra vida va a determinar que ese propósito se cumpla. Para ser centrados, para estar enfocados, se requiere de disciplina, de orden y de dominio propio. Entonces ya nos estamos dando cuenta que no es tan sencillo y más adelante vamos a verlo. No es tan fácil que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. No se requiere solamente que Dios determine la palabra y decir qué piensa hacer por medio de nosotros, sino que requiere también de nuestra parte total disposición y, como acabamos de verlo, disciplina, orden y dominio propio. Estos tres aspectos ensanchan nuestra capacidad para que Dios poco a poco vaya dándonos mucho más herramientas para poder permitir que ese propósito se cumpla. Entonces, como no vamos a cualquier lugar, el propósito de Dios tiene que ver con algo específico. Como no vamos a cualquier dirección, no podemos tomar cualquier bus, como dicen por ahí, ¿no? Cualquier bus no nos va a llevar a ese propósito. Entonces tenemos que entender eso. Nos va a llevar a ese propósito todas esas herramientas que Dios piensa darnos, el direccionamiento que Dios piensa darnos, y repito, se requiere de mucho orden, dominio propio y disciplina para que esto se dé. Hay otro aspecto fundamental que permite que el propósito de Dios se cumpla en nosotros y tiene que ver con que Dios sea el centro, lo más importante de nuestra vida. Cuando Dios es el centro y lo más importante de nuestra vida, es muy difícil que estemos desenfocados, es muy difícil que no seamos determinados. ¿Por qué? Porque vamos a estar conectados con Dios. Vamos a tener nuestra mente ocupada en ese propósito que Dios determinó para nosotros. Vamos a estar atentos a escuchar la voz de Dios. Vamos a colocar nuestra mirada en Jesús. Y a propósito de esto, Hebreos 12:2 dice: fijemos nuestra mirada en Jesús. Si hay algo que nos permite estar centrados, enfocados, determinados, es fijar la mirada en nuestro Señor. Dice, es quien en la fe empieza y termina. Cuando nuestra mirada está puesta en Jesús y no en el hombre, cuando nuestra mirada está puesta en Jesús y no en preocupaciones, es muy difícil que podamos distraernos, sino todo lo contrario, vamos a estar enfocados, determinados, y el propósito de Dios se cumplirá. Mañana continuaremos. Dios te bendiga. Chao.